Hola, soy el docente en línea Canek Ortega Cano y yo les voy a explicar los temas correspondientes a la unidad 4, aplicaciones de la derivada, dentro de la materia de cálculo diferencial. Los temas a seguir son inicialmente puntos críticos, posteriormente veremos funciones crecientes y decrecientes, a continuación criterios de la primera y segunda derivada, y por último, criterio de concavidad y punto de inflexión. Empezaremos por explicar qué son los puntos críticos. Si la derivada de una función es cero, se tiene un punto crítico. Para entenderlo mejor, vamos a realizar un ejemplo. De la siguiente función nos solicitan encontrar los puntos críticos. La función dada es x cúbica menos 3x más 2. El primer paso es derivar la función dada. Si recuerdan, teníamos una x cúbica de manera original y al derivar este 3 lo pasamos como coeficiente y le restamos un 1 al exponente, por eso nos queda 3x cuadrada. Y teníamos una x en la función original, volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos un exponente que es 1, se multiplica 3 por 1, que nos va a dar 3, aquí lo tenemos, y luego tenemos que restar un 1 al exponente, tenemos 1 menos 1 que es igual a 0, y recuerden que todo exponente elevado a la 0 les va a dar igual a 1. Y por último recuerden que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Por lo tanto, la derivada de la función es 3x cuadrada menos 3. El siguiente paso es igualar a 0 la derivada. Aquí estamos observando que la igualamos a 0. El tercer paso, entonces, una vez igualada a 0 nuestra derivada, es encontrar los valores de x. Tenemos que despejar esta x. Entonces, recuerden que para despejarlo debo dejar a la x solita del lado izquierdo. Entonces aquí estamos con un término que está restando. Del otro lado lo vamos a tener sumando, ya no lo vamos a tener del lado izquierdo. Y luego tenemos un 3 que está multiplicando. Entonces del otro lado lo vamos a tener aquí dividiendo. Después recuerden que esta expresión al cuadrado, para despejarla, la tenemos como una raíz cuadrada. Y recuerden que toda raíz cuadrada es más menos. De ahí van a salir dos valores, porque nuestra ecuación es de segundo grado. Entonces tenemos dos puntos críticos, que es más 1 y menos 1. Aquí es donde nuestra derivada se hace 0, y por lo tanto los llamamos puntos críticos. Gráficamente podemos observar cómo cuando la derivada es igual a 0, tenemos que la pendiente de esta recta tangente a nuestra curva va a ser totalmente horizontal. Aquí también vemos que está totalmente horizontal. Y aquí sucede lo mismo. En estos tres casos estamos observando cómo en este punto, en donde le estamos llamando x0, ahí es donde nuestro valor de x hace que la derivada sea igual a 0. Ahora pasaremos al concepto de función creciente y decreciente. ¿Qué es una función creciente? Pues vamos a tener una función dada, y igual a f de x,
que es continua en un intervalo. Si vemos la gráfica nos dice que va de A a B. Si se cumple que la derivada de y con respecto a x, que es la primera derivada, es mayor que 0, la función es creciente. Pueden observar aquí cómo va creciendo nuestra función y vemos cómo nuestra pendiente está siendo positiva. Aquí podríamos tener otra pendiente y estamos observando cómo está siendo positiva. Y una decreciente, tenemos una función f de x igual continua en un intervalo de a b, y se cumple que la derivada de y con respecto a x, la primera derivada, es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra pendiente es negativa. Como se darán cuenta, cuando es positiva, estamos observando que se va cargando hacia la derecha, y si es negativa, se está inclinando hacia la izquierda. Ahora vamos a explicar lo que es el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos dice que si tenemos un punto crítico, que aquí le vamos a llamar PC para abreviarlo, existen dos casos. Si yo tengo mi derivada, encuentro el punto crítico y pasa de un signo más a un signo menos, la función tiene un máximo relativo. Si pasa de un signo menos a un signo más, la función tiene un mínimo relativo. El máximo más grande lo vamos a denominar máximo absoluto y el mínimo más pequeño lo vamos a denominar mínimo absoluto. Si la derivada de y con respecto a x no cambia de signo, decimos que no hay ni máximo ni mínimo. Ahora explicaremos el criterio de la segunda derivada. Aquí tenemos que si la derivada de y con respecto a x es igual a 0 y calculamos la segunda derivada de y con respecto a x y es menor que 0, la función y igual a f de x tiene un máximo relativo. Pero si tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 0, es decir, aquí es donde encontramos los puntos críticos, y la segunda derivada nos da mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo relativo. A continuación explicaremos el criterio de concavidad y nos dice que un arco de la curva y igual a f de x, como este ejemplo, es cóncava hacia arriba si calculamos la segunda derivada de y con respecto a x y nos dan que es mayor que 0. Esto quiere decir que la pendiente está aumentando. Y un arco de curva y igual a f de x se dice que es convexo, o también se le conoce como cóncavo hacia abajo, lo pueden conocer como los dos nombres, convexo o cóncavo hacia abajo. Nos quiere decir que la pendiente está disminuyendo, es decir, la segunda derivada de y con respecto a x es menor que 0. Entonces recuerden, cóncava hacia arriba es una curva así, y cóncava hacia abajo o convexa es una curva de este tipo. Un punto de inflexión es un punto en donde se tiene que la curva de la recta tangente es única y pasa de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo o convexa. Es decir, que tenemos un punto de inflexión x igual a x1 cuando la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 0. Pero también tenemos que conocer que la tercera derivada de y con respecto a x tiene que ser diferente de 0. Es decir, tengo que encontrar donde la segunda derivada me da 0, pero que la tercera derivada tenga que ser diferente de 0. Para entenderlo mejor, un punto de inflexión va a ser el punto en donde ni está siendo cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Es decir, ni crece ni decrece. Tenemos una gráfica que nos está mostrando
donde tenemos un punto en donde la derivada se hace igual a 0 y estamos viendo que como está exactamente arriba de la gráfica tenemos un máximo. Pero este máximo es relativo porque aquí en esta parte de la gráfica tenemos un máximo absoluto porque es el punto de la gráfica que está más alto de todos los demás. Por otro lado, aquí también tenemos donde hay un punto crítico que nos está haciendo la pendiente igual a 0, es decir, donde la derivada se hace igual a 0, pero tenemos un mínimo relativo porque el mínimo absoluto lo tenemos en esta parte porque es el punto que está siendo más pequeño con respecto a los demás mínimos. Si nos damos cuenta, aquí estamos observando cómo tenemos una curva que va siendo creciente, luego disminuye, va siendo decreciente. Aquí tenemos un punto de inflexión en donde ni decrece ni crece esta curva y aquí repetimos cómo va decreciendo y aquí va creciendo. Y lo que hemos dicho de la concavidad. Aquí es cóncava hacia arriba y en esta parte es cóncava hacia abajo o convexa. Vamos entonces a resolver unos ejercicios a partir de los conceptos que ya expusimos anteriormente. Nos dice, dadas las siguientes funciones, obtener en caso de aplicar los puntos críticos, sus máximos y mínimos, ubicar dónde son crecientes y decrecientes, determinar dónde son cóncavas hacia arriba, dónde convexas, o recuerden que también se les llama cóncavas hacia abajo, y establecer sus puntos de inflexión, además de trazar la gráfica en el intervalo que te solicitan. El primer ejercicio nos dice f de x es igual a menos x cuadrada más 6x más 7 en un intervalo que va mayor o igual a 0 y menor o igual a 5. Para solucionarla, recuerden que tenemos que realizar la primera derivada. Acuérdense que multiplicábamos el coeficiente, que aquí es menos 1, por el exponente, que tenemos un 2. 2 por menos 1 me da menos 2. Y el 2 le tenemos que restar un 1. Y 2 menos 1 me da 1. Acuérdense que este 1 no se pone. Aquí se lo estoy exponiendo para no confundirnos, pero recuerden que algebraicamente los unos no se escriben. 6x, recuerden que aquí tenemos un 1. 6 por 1 nos da 6. Aquí volvemos a restarle un 1, 1 menos 1 nos da 0, todo número elevado a la 0 nos da 1, entonces tenemos 6 por 1, 6, y acuérdense que la derivada de una constante nos da 0, por eso aquí ya no aparece. Acuérdense que ahora para encontrar a los puntos críticos tenemos que igualar a 0 esta primera derivada, y después lo que hacemos es despejar la ecuación. Recuerden, aquí está como positivo, pasa del otro lado como negativo, esto de aquí está multiplicando, acuérdense que pasa con todo y su signo de multiplicar a dividir y tenemos una división de menos 6 entre menos 2. Recuerden que menos entre menos me da más, entonces menos 6 entre menos 2 me da 3. Aquí ya tengo un punto crítico, la x, pero ahora para encontrar a y, ¿qué tengo que hacer? Pues este valor lo tengo que sustituir en esta función. Entonces aquí tenemos f de 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 6 por 3 más 7. Menos 3 al cuadrado me da 3 por 3, 9, y con el signo negativo, menos 9. 6 por 3, 18. Y nos queda el 7 que está sumando. 18 menos 9 me va a dar 9, más 7 me da un resultado de 16. Y ahora entonces tenemos un punto crítico en x igual a 3 y y igual a 16.
Revisando entonces la primera derivada, nos quedó menos 2x más 6. Y para saber si hay un máximo o un mínimo, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada por ser el método más sencillo. Recuerden que para derivar menos 2x, aquí tenemos un 1 como exponente y vamos a multiplicar menos 2 por 1, que me da menos 2. Y acuérdense que la derivada de una constante es 0. Entonces nos queda este valor. Como sabemos que menos 2 es menor que 0, sabemos que hay un máximo. Y al saber que hay un máximo, vamos entonces a comprender que su forma va a ser de esta manera, porque aquí se encuentra el máximo. Esto implica que del punto de 0 hasta 3, mayor o igual a 0 quiere decir que sí incluye el 0, y menor a 3 es que no toca el 3. La función va a ser creciente, y de 3 a 5 es decreciente. 3 sin tocarlo, y el 5, como aquí está diciendo igual, si lo toca. Entonces la función tenemos que es decreciente. Como la tercera derivada, si deriváramos esta función, nos va a dar igual a 0, sabemos que no hay puntos de inflexión. Ahora, para calcular las ordenadas de los puntos, es decir, del 0 que tenemos aquí y del 5, que son los extremos de nuestro intervalo, vamos a sustituir en la función original esos valores, el 0 y el 5. 0 al cuadrado pues nos va a dar 0, 6 por 0 pues también nos va a dar 0, y entonces el resultado va a ser 7. Nuestro punto va a estar en 0,7, y cuando sustituimos 5, 5 por 5, 25, con este menos nos da menos 25, y posteriormente tenemos 6 por 5, 30, más 7. 30 menos 25 me da 5, 5 más 7 me va a dar 12. El otro punto lo tenemos en 5,12. Bueno, observando gráficamente lo que ya calculamos analíticamente, nos estaban diciendo que de 0 aquí a 3 la función es creciente, y que de 3 a 5 la función va a ser decreciente, y lo que estamos viendo es que va a ser cóncava, pero cuando la tenemos, recuerden, de esta forma, estamos diciendo que es cóncava hacia abajo, porque va creciendo aquí la pendiente y después va decreciendo. O sea, aquí es positiva y aquí se hace negativa. Vean aquí cómo está el punto crítico 3,16, señalándonos que hay un máximo. Ahora vamos a realizar un segundo ejercicio en donde la función que nos van a dar es x cúbica menos 3x cuadrada más 4 en el intervalo que va de menos 2 hasta 4, el valor de x. La solución nos dice que primero tenemos que derivar. Lo vamos a hacer de una manera más resumida, porque ya lo hemos explicado paso por paso en el ejercicio anterior. Tenemos, recuerden, aquí un 1, entonces multiplicamos por el exponente, 3 por 1, 3, y recuerden que siempre se le resta un 1 al exponente original, 3 menos 1 nos va a dar 2. Aquí tenemos menos 3 por 2, pues me da menos 6, si le resto un 1, 2 menos 1 me da 1, entonces me queda 6x a la 1, acuérdense que este 1 no se pone algebraicamente, y aquí el 4, recordemos que la derivada de una constante nos da igual a 0. Recuerden que para encontrar los puntos críticos, la primera derivada la tengo que igualar a 0, aquí tengo que hacer
la resolución de esta ecuación, pero aquí estamos viendo que es una ecuación de segundo grado. Entonces la forma más fácil de encontrar esta resolución es factorizando. Aquí recuerden que factorizar es obtener un factor común. ¿Qué factor común tenemos en estos dos términos? Pues una x. Y luego la dividimos. 3x cuadrada entre x pues me va a dar 3x. Y 6x entre x, eliminamos a las x y nos va a dar 6. Para saber si factorizamos bien, pues hacemos la multiplicación. 3x por x me da originalmente 3x cuadrada. Esto de acá. Y x por menos 6 me da menos 6x. Entonces factoricé de manera correcta. Ahora bien, de aquí tenemos dos factores y estos dos factores queremos que nos dé igual a 0. Entonces un primer punto crítico es x1 igual a 0 y el segundo punto crítico lo vamos a obtener cuando este factor lo igualemos a 0. Aquí lo estamos observando. Despejamos del lado izquierdo, este término pasa al lado derecho, está negativo, pasa positivo, se está multiplicando el 3, se está multiplicando, pasa dividiendo y tenemos x igual a 6 entre 3 igual a 2. Ahora, para encontrar tanto el punto crítico con x1 igual a 0 y x2 igual a 2, tenemos que sustituir en la función original tanto el valor de 0 como el valor de 2. 0 al cubo me da 0, menos 3 por 0 al cuadrado me va a dar 0. Y entonces 0 más 0 más 4 pues me va a dar 4. Mi primer punto crítico está en 0,4 y nuestro segundo punto crítico pues lo vamos a obtener cuando sustituyamos en la función original el 2. 2 por 2 por 2 me da 8. Aquí lo tenemos. 2 al cuadrado me da 4, 4 por 3 me da 12, con este signo menos se hace negativo, y ahora tengo el valor de 4. 8 más 4 me da 12, menos 12 nos va a dar un 0. Entonces tenemos este valor de x igual a 2 y este valor de y igual a 0. Nuestro segundo punto crítico es 2,0. Ahora, para encontrar si los puntos críticos son un máximo o un mínimo, vamos a aplicar otra vez el criterio de la segunda derivada. Entonces derivamos otra vez, multiplicamos este 3 por el 2, me va a dar 6 y restamos un 1, 2 menos 1 me da 1. Y aquí multiplicamos 6 por 1, que me va a dar el 6. Y le restamos un 1, acuérdense que todo número elevado a la 0 me da un 1, por eso aquí nos queda solo el 6, 6 por 1 pues me va a dar 6. Y ahora, entonces, en la segunda derivada vamos a sustituir el punto crítico, uno de ellos era x igual a 0. 6 por 0, 0, menos 6, me da el valor de menos 6. Como es menor a 0, en ese punto crítico vamos a tener un máximo. Y de nuevo sabemos que tiene esta forma. Ahora tenemos x igual a 2 que lo vamos a sustituir en la segunda derivada. 6 por 2, 12 menos 6 me da 6. Como es mayor a 0, sabemos que tenemos un mínimo. Y su forma va a ser cóncava. Cóncava hacia arriba. Acuérdense que este es cóncava hacia arriba y este es cóncava hacia abajo o convexa. Esto implica que si nos vamos de x mayor o igual a menos 2 y menor a 0, la función va a ser creciente. Y que va a decrecer de x mayor a 2 hasta menor o igual a 4. Si se dan cuenta, al calcular la tercera derivada, vemos que es diferente de 0, porque la segunda derivada me da 6x menos 6. Al derivarla,
la tercera derivada me va a dar 6. Entonces sí existe un punto de inflexión. Aquí tenemos la segunda derivada, la igualamos a 0, despejo la x, este está restando, pasa sumando, este está multiplicando, este 6 va a pasar dividiendo y 6 entre 6 me va a dar igual a 1. Sustituyendo el valor de 1 que encontramos cuando igualamos a 0 la segunda derivada y sustituyéndola en la función original, vamos a encontrar que el punto de inflexión está en 1,2. ¿De dónde salió este 2? De sustituir al 1 en la función original. 1 al cubo me da 1, 1 al cuadrado me da 1, por menos 3 me da 3, y aquí tenemos el 4, 4 menos 3 me da 1, 1 más 1 me va a dar igual a 2. Ahora tenemos que calcular las ordenadas, es decir, las y's de los puntos extremos, es decir, del intervalo que me pusieron, desde menos 2 hasta 4. Aquí sustituimos en la función original, menos 2 al cubo me va a dar menos 8, menos 2 al cuadrado me da 4, por menos 3 me da menos 12, y por último más 4. Menos 12 menos 8 menos 20 más 4 me da menos 16. Y en el otro tenemos 4 al cubo me da 64, 4 al cuadrado me da 16, por 3 me da menos 48, porque este 3 tiene un signo negativo. Y por último tenemos este más 4, 64 menos 48, más 4 nos va a dar 20. Gráficamente lo que vamos a encontrar era lo que habíamos expresado ya analíticamente. De aquí a acá vamos a tener que es creciente. Y aquí tenemos un punto máximo. En este tenemos un punto mínimo. Y si se dan cuenta, nuestro punto de inflexión es este de aquí, en donde ni decrece ni crece la función. Y aquí vuelve a ser creciente. Realizando otro ejercicio tenemos la función x cúbica más 3x, ahora en el intervalo menos 3 hasta 3. Saben que siempre iniciamos sacando la primera derivada, que otra vez el exponente se multiplica por el coeficiente, 3 por 1 me va a dar 3, y esta x cúbica, el exponente 3 le restamos un 1, 3 menos 1 nos va a dar un 2, 3x cuadrada, y aquí tenemos 3 por 1 que es el exponente, nos da 3, y al restarle un 1, 1 menos 1 nos da 0, recuerden que todo número elevado a la 0 nos da 1, y por eso aquí nos queda un 3. Ahora, igualando a 0 nuestra primera derivada, obtenemos los puntos críticos. Aquí tenemos que está sumando, pasa del otro lado restando, y está multiplicando este 3, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces tenemos menos 3 entre 3, menos entre más me da menos, el resultado es menos 1. Pero acuérdense que aquí tenemos un cuadrado. Para eliminar este cuadrado tenemos que sacar la raíz cuadrada. Digamos que este cuadrado pasa del otro lado como raíz cuadrada. Y recuerden que siempre va a haber un más y un menos. Entonces tenemos que la raíz de un número negativo no está o no pertenece a los números reales. Por lo tanto, no existen ni máximos ni mínimos, porque nuestra respuesta está en un campo que le vamos a llamar números imaginarios. Pero en lo que respecta a nuestro curso, pues este tema no lo estamos tocando, y entonces así se queda nuestro ejercicio, comentando que no hay puntos dentro del campo de los números reales.
lo único que podemos hacer es calcular las ordenadas de los puntos extremos. ¿Cuáles son los puntos extremos? El menos 3 y el 3. Los sustituimos en la función original. Menos 3 al cubo me da menos 27. Menos 3 por 3 me da menos 9 y menos 27 menos 9 me da menos 36. Ahora con el punto 3 sustituimos en la función original, que es esta de aquí, ¿verdad? 3 al cubo me da 27 y 3 por 3 me da 9. 27 más 9 me da 1 en donde exista un máximo o un mínimo. O sea, aquí no hay una pendiente en donde esté totalmente horizontal nuestra pendiente. Por eso no tiene ni máximos ni mínimos.